Jai Baba Jo Pribale Ki Jai, Bodhi Baba Jo Pribale Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai, Ole Tara Guru Pahati Baba Giriji Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que hacemos el día de Somasvar, es decir, los lunes. Soma es un nombre que se le da a la luna, Somasvar. Para nosotros es un gusto de estar aquí desde la ciudad de Paipa, en las montañas de los Andes, en la cordillera oriental de los Andes. Para nosotros es un honor que ustedes estén aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar a hacer una invocación de los mantras. Ok. Se oye ahí el sonido. Vamos a empezar entonces. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Krim Chim Krim Klim Ain Saraswati Ji Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Tat Purushaya Vinmahe Mahadevaya Dimagi Tano Rudra Prashodayate. Om Trayambakanya Yamahe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Niktyormushi Yamamritate. Om Namah Shivaya. Om Chanti, Chanti, Chanti. Bienvenidos. Vamos a estudiar entonces, el libro se llama Yoga Vashishta, este número se llama Las Enseñanzas de Shiva 17. Como siempre, hacemos la lectura primero y luego hacemos un análisis de la visión de Ganesha, la visión esotérica que hay detrás de cada una de las letras. En ese momento, Vashishta preguntó de nuevo al Señor: ¿cómo poder cesar esa falsa dualidad de la conciencia fortalecida por siglos de confirmación? El Señor respondió sobre la cesación de la mente. Puesto que la conciencia está presente en todo momento y en todas partes, la dualidad es absurda e imposible. El concepto de uno surge del concepto de dos y viceversa. Cuando la dualidad se comprende como diversidad de la conciencia, se ve como conciencia y nada más. Entonces el efecto y la causa son una y la misma cosa. Indivisible es perfecta, puesto que la conciencia en su propio objeto no deja de ser conciencia en ningún momento. Sus modificaciones son como pensamientos vacíos de sentido. Decir que hay olas sobre la superficie del océano es como decir que montañas de agua flotan sobre el mar. ¿Pero qué son las olas separadas del océano? ¿O qué son los pensamientos separados de la conciencia? Solo la conciencia es eso, yo y lo que hay entre muchos. Es decir, el factor que percibe la diferencia entre eso y yo. La conciencia infinita que es una se percibe diversa y plural. Como Brahman, la verdad, Shiva, el vacío, el ser supremo, uno y sin segundo, lo que está más allá de todas estas formas y estados de conciencia, el ser supremo, que significamos como el puro yo, no tiene palabras para ser descrito. Ay, Mahadeva. Es la filosofía yoga, la filosofía de Shankaracharya. Las enseñanzas advaitas están contenidas. Shankaracharya es el famoso más grande de India, el gurú, filósofo, que nos da una visión de las enseñanzas védicas muy profundas. Se nota su inteligencia, su capacidad de análisis y de reflexión.
Esto se conoce como Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. En ese momento Vashishta preguntó de nuevo al Señor. Vashishta es un rishi. Los rishis son profetas. Tenemos de la historia de él, primero como hijo de Brahma Manasarpuya, de parte de los Shaptarishis. Luego cuando viene Manu, él encarna como los rishis que acompañaron a Manu. Y lo vamos encontrando a través de la historia. Por ejemplo, también fue el gurú de Rama y de toda la corte de Bharata y de todo ese reino. Era el gurú de ese reino. Él alcanzó un estado de grandeza espiritual y nos transmite las enseñanzas para que aprendamos lo que él aprendió directamente de Shiva, porque Shiva le enseñó a él y aquí lo vemos cómo le está enseñando. Shiva le enseña a Vashishta. Vashishta entonces es el discípulo. ¿Cómo poder cesar esa falsa dualidad de la conciencia fortalecida por siglos de confirmación? Qué palabra tan bonita, qué pregunta tan elocuente. El hecho de sentir que existe dualidad se reafirma siglo tras siglo, encarnación tras encarnación. Empezamos a ver a otros, a convivir en este mundo material como si fuera un mundo dual. Vemos el sol allá, la luna allá, a Dios allá, nosotros acá, todos los hermanos y las plantas y las estrellas y todo eso que pareciera tan real y que es parte de una dualidad. Eso se reafirma entre padres e hijos, y tú le dices a tu hijo, este es un perro, este es un gato, esa es la nube, esa es la montaña, y le empiezas a dar un discurso de asociación dualista, como para que pueda sobrevivir en este plano ilusorio material. Nos aprendemos a mover en medio de la dualidad. Y todo el tiempo estamos reafirmando esa dualidad a través de los medios de comunicación, a través de las actividades cotidianas. Son las enseñanzas que nos da esta sociedad. Es una sociedad basada en el materialismo y una sociedad basada en lo corporal. Pero entonces Vashishta dice, pero ¿cómo podemos hacer para que cambiemos esa visión dualista que se reafirma día tras día y siglos tras siglos? Y entonces el Señor respondió. ¿Quién respondió? Shiva mismo. Shiva es el guru, está presente en todos los gurus. Se manifiesta en múltiples formas. Y todo el tiempo va llevándonos hacia la luz, hacia la espiritualidad profunda, hacia la verdad absoluta. Shiva lo que quiere es que todos nos liberemos de esta ignorancia, que logremos ese nirvikalpa samadhi, que reconozcamos que esencialmente somos Paramashiva. Y nos enseña, y no aprendemos, y habla, y no escuchamos. Nos muestra con su ejemplo, no vemos. Y él sigue insistiendo. A través de sus gurus, a través de sus devotos, a través de sus yogis, a través de sus discípulos, a través de sus sannyasis. Y entonces Shiva le da un título a lo que va a empezar a desarrollar. Sobre la cesación de la mente. Todo tiene que ver con la mente, la visión que yo tengo del mundo. Y la mente es la que genera el tipo de percepciones de los sentidos. Y
es como lo que se debe trabajar. El trabajo del control de la mente lo llamamos Dhyana Yoga, Raya Yoga. También lo llamamos a veces Ashtanga Yoga porque tiene que ver con eso. Y el control de la mente, Jnana Yoga, la sabiduría suprema también. Si no somos capaces de controlar la mente, no vamos a poder evolucionar a experiencias mucho más elevadas que están por encima de la mente. Son las experiencias yógicas más profundas. Puesto que la conciencia está presente en todo momento y en todas partes, la dualidad es absurda e imposible. Empieza Shiva como hablando duro, Jai Mahadeva. ¿Cómo vamos a pensar en la dualidad si todo es conciencia? Es lo que habla Shiva, pero él la tiene clara y nos lo enseña a todos. Sin embargo, nosotros en medio de nuestra confusión, de nuestra ignorancia, ni siquiera entendemos que el todo es conciencia. Entonces empieza a decir, es absurdo y a la vez es imposible. Es absurdo porque pues, si tú eres conciencia y eres conciencia de realizar la conciencia, no existe nada más. Lo demás es solo maya, una ilusión cósmica, fruto de la ignorancia. Y cuando habla que es imposible, dice porque es que como todo es Brahman no hay dualidad. Entonces sería imposible creer que hay una dualidad. Pero como estamos atados a este mundo oscuro de, nosotros llamamos avidya, no lo percibimos. No lo percibimos, ni siquiera nos damos cuenta que estamos en este plano mágico. Vemos la existencia material como la última realidad. Y esa última realidad nos tiene a todos como sufriendo y en un estado de ilusión. No hay esa gran verdad que todos los materialistas quieren comprobar. Si prendes fuego y pasas la mano te quemas, es parte de la misma ilusión. Si coges un cuchillo y te cortas, sale sangre. O puedes tener accidentes o te vas a morir. Entonces sí es una realidad. Nosotros decimos lo siguiente. Cuando tú estás soñando en un sueño cotidiano, sientes que te están persiguiendo, que te van a matar, que te queman, que te dolió, que te cortaste. Y cuando te despiertas, miras tu cuerpo y no ha pasado nada. Eso es un buen ejemplo, porque este mundo material es como un sueño también. Es un sueño que pareciera muy real. El sueño que todos nosotros estamos soñando y que no despertamos. Cuando despiertes, cuando logres esa iluminación, ese samadhi, es como cuando tú despertaste de un sueño onírico y vienes a este estado de vigilia. Los yogis despertamos de este mundo mágico, ilusorio y realizamos Brahman, Aparamachiva, lo que realmente somos. El concepto de uno surge del concepto de dos y viceversa. Uno, dos, el Brahman es uno, Dios es uno, o es dos, o es tres, o cinco. Viene la numerología y se relaciona todo. Es uno, es dos. Incluso dicen, está más allá del uno y está más allá del dos. Porque ese mismo concepto de decir, es que Dios es uno, ya estás numerando, ya estás dando un nombre, ya estás generando un concepto. Así sea tan abstracto como el número uno. Del 1 surge el 2, del 2 el 3, y así se va multiplicando todo. El 1 Sadashiva, el 2 Shiva Shakti, el 3 la Trimurti, el 4 los 4 elementos, el 5 los 5 sentidos, y así empezamos a desarrollar y volar con la numerología. Nos está diciendo, ese concepto dual es pura especulación filosófica. Es un concepto que nace de la mente, que está diciendo uno, Dios es uno y tú otro, entonces son dos.
viene la confusión. Cuando la dualidad se comprende como diversidad de la conciencia, se ve como conciencia y nada más. Decimos diversidad de la conciencia, o sea que todo esto que vemos que parecieran seres, criaturas, objetos naturales, no naturales, están ahí, están siendo observados y diríamos, es diversidad de la conciencia. Y la enseñanza profunda de nuestra escuela Advaita dice, no, solo es conciencia, no es diversidad de la conciencia. Es conciencia solamente. Y eso que llamamos conciencia es lo que nosotros llamamos Paramashiva, Brahman para Brahman, Atman para Atman, tiene muchos nombres. Y ese concepto de que es diversidad de la conciencia es un concepto erróneo, ya que la conciencia no puede tener diversidad, es solo, se realiza, es. Y no decimos es uno o es dos, solo es. Y esto que vemos como plano material no es. Es sabiduría. Es como cuando te hipnotizan, si has visto esas actividades de hipnosis, o cuando te sugestionan y tú tienes esas visiones hipnóticas y despiertas y no pasó nada, solo era una visión hipnótica. Este plano material es también como una visión hipnótica. Tenemos que despertar. Que sea una visión hipnótica, tienes que saber moverte en esa malla, en esa ilusión, sin cometer errores, hasta salir de esa malla, de esa hipnosis, de esa sugestión, y despertar, y ya no despertar. Entonces el efecto y la causa son una y la misma cosa. Indivisibles, perfecta, puesto que la conciencia en su propio objeto no deja de ser conciencia en ningún momento. Efecto y causa, la ley del karma, todo es lo mismo, el efecto, la causa en la conciencia de esa visión. Y luego vuelve a hablar de ser indivisible. No hay dualidad, no hay dos conciencias. Cuando tú logras mukti, la liberación, se deshace tu ego y te vuelves conciencia. No hay esa individualidad, no te dé miedo. Esta individualidad es como ponernos una máscara, estar en una obra de teatro y creernos fulano o sutano. Pero lo que realmente somos es Brahman, qué maravilla. Quitémonos esa máscara. Lo dice perfecta, eso es la perfección. Decimos, no, la perfección no existe, sí existe. Paramachiva es la perfección misma. Es un concepto igual que eternidad, perfección, eternidad. Casi no lo logramos entender, porque en este plano material todo pareciera tan imperfecto. Se nace, se muere, te envejeces, te enfermas. La naturaleza hoy está y mañana ya no está. Este sol se desvanece, se desaparece. Las galaxias también son absorbidas por los agujeros negros. Lo que pareciera tan perfecto, incluso los mismos ciclos de la misma naturaleza, finalmente se desvanecen. Y si hay desvanecimiento es que no hay perfección, porque están sujetos al cambio, a la muerte. Por eso relacionamos perfección con lo infinito. Es en esa infinitud de plenitud, de bienestar, de ananda, de felicidad. Puesto que la conciencia en su propio objeto no deja de ser conciencia en ningún momento. No hay cambio, es inmutable, inamovible, imperturbable, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Y podríamos hablar más desde lo filosófico, pero incluso todo eso no la define. Solamente es como un concepto pedagógico hacia eso que es conciencia pura, Chiva,
Paramashiva. Sus modificaciones son pensamientos vacíos de sentido. Pensamientos vacíos. Cada modificación que vemos en la conciencia, pensamientos vacíos, es decir, realmente no existe. Pensamiento vacío significa cero pensamientos. Todo lo que vemos como diversidad es creado por la mente, que nos hace alucinar. Cuando estás borracho y alucinas, o cuando consumes un alucinógeno, alucinas, estás viendo cosas que no son. Debes despertar y realizar esa conciencia. El señor Shiva nos va hablando y con su gran sabiduría quiere que nosotros generemos un análisis de Jnana Yoga, desde esas enseñanzas puras que nos da Shankaracharya, conceptos muy claros, pero tenemos que seguir la secuencia filosófica para poder entender el argumento y el desarrollo que se va haciendo en estos conceptos filosóficos advaitas. Decir que hay olas sobre la superficie del océano es como decir que montañas de agua flotan sobre el mar. ¿Pero qué son las olas separadas del océano? ¿O qué son los pensamientos separados de la conciencia? Qué bonito las enseñanzas que ponen los maestros espirituales. Las olas y el océano. Decimos, hay una ola, sí, muchas olas. Pero si lo vemos de una forma más amplia, es el océano, porque las olas no existirían sin el océano. Y luego dicen, los pensamientos son como las olas en la conciencia. Lo que es océano, lo que es conciencia. Entonces esa diversidad de olas es solo un concepto de percepción desde una visión dualista. Todo ese flujo de pensamientos que vemos en la cotidianidad que se convierten en objetos, sensaciones, pensamientos, deseos, simplemente son conciencia. Brahman, Paramashiva. Nos va dando ejemplos de reflexión. Cuando somos dualistas vemos las olas. Cuando somos monistas vemos el océano. Cuando somos dualistas vemos los pensamientos y los objetos de los sentidos y ese concepto dual, múltiple. Pero cuando somos advaitas vemos la conciencia, Brahman, Paramashiva. No es solo que lo vemos, sino que lo entendemos, y no solo que lo entendemos, sino que lo realizamos. Porque esto del yoga no es un tema de yo pienso, sino es un tema de yo realizo, yo experimento. Esa es la sabiduría que quiere Shankaracharya, que logremos. Algunas veces hemos tenido algunas discusiones porque se piensa que es estudiar los Vedas, sabérselos de memoria, hablar con elocuencia sobre los Vedas y sobre la Advaita. Cualquiera puede decir, yo soy Brahman, pero el maestro Shankaracharya nos dice, realiza, te enseño el camino de realización de Paramashiva. Solo la conciencia es eso, yo y lo que hay entre ambos. Es decir, el factor que percibe la diferencia entre eso y yo. La conciencia es la que percibe, la inconsciencia no percibe nada. La conciencia es la manifestación del Atman y nos hace reflexionar eso y yo. Eso es Maya, la ilusión, y yo soy Brahman, soy Paramashiva. Y viene la conciencia que nos da la posibilidad de lograr ese entendimiento profundo. A veces la conciencia se desvía porque se mezcla con la mente y con los sentidos y empieza a tener un flujo de ideologías, un flujo de religiones,
un flujo de sampradaya, diferentes tradiciones. Y empieza la especulación. En India hay 10.000 escuelas distintas de Sanatana Dharma. Y esas 10.000, por ahí el 80% son chivaístas. Y cada una de esas tradiciones tiene su guru, tiene su tradición, sus libros, sus interpretaciones. ¿Y qué pasa? Pues confunde, hay dualidad, no se logra esa plenitud. Entonces Shankaracharya dice, realiza Paramashiva, tú eres Shiva Shivoham. Cuando tú lo realizas, te das cuenta de la verdad esencial. Y la realizas y comprendes, conoces, vives que eres Paramashiva, Parabrahman. Los otros que no lo han realizado viven en el discurso, en ciertas prácticas, a veces hacen cosas contrarias al Sanatana Dharma, es decir, actos adármicos, y genera un montón de diversidad y multiplicidad. La gente por ley de afinidad va acercándose a ese tipo de caminos. Quería solo decir un poco el tema de que cuando tú realizas a Brahman, la conciencia Paramashiva, conoces. Los demás solo andan especulando y tratando de aprender esta gran verdad, pero a veces se desvían, siguen otros caminos, que en vez de llevarlos hacia adentro y hacia arriba, los llegaban hacia abajo y hacia afuera. Y en vez de llevarlos a lo que hace es en el camino de la ilusión. La conciencia infinita que es una se percibe diversa y plural. Sí. Pareciera que fueran dos porque esa conciencia se unió con la mente, con los tatuas, con los gunas, con los sentidos, los objetos de los sentidos, los mahabhutas, los tanmatras. Es decir, la conciencia que es esencialmente Shiva, Paramashiva, se deja llevar de esa ignorancia, de esa oscuridad, de esa ilusión, se deja hipnotizar por Maya y termina viendo diversidad, pluralidad. Y luego dice algo lindo, me gusta esta última parte, como Brahman, la verdad, Shiva, el vacío, el ser supremo, uno y sin segundo, lo que está más allá de todas estas formas y estados de conciencia, el ser supremo, que significamos como el puro yo, no tiene palabras para ser descrito. Empieza a nombrar con palabras para que nuestra racionalidad, nuestro recto discernimiento se vaya acercando a esto que llamamos el puro yo. Puro yo, la pura conciencia, no ahamkara. Ahamkara es el ego falso, que me identifica con mi cuerpo, con mi mente, con mi personalidad, con este mundo, el ahamkara. Aquí le decimos el puro yo, Shivoham, Aham, Aham Brahmashmi, Shivoham, Shivoham, Shivoham. Entonces dice, Brahman, un término que hemos escuchado mucho en el brahmanismo, el Brahman es Satchidananda. Le decimos Brahman, le decimos Parabrahman, le decimos Atman, le decimos Paramatman. La verdad, un término filosófico, la verdad absoluta. Eso es lo que no tiene cambio, lo que es eterno, lo que está más allá del nombre y el espacio, más allá del tiempo, más allá de la forma. Verdad. Pues verdad es eso que es siempre igual.
Lo otro que vemos como este plano material que creemos que es verdad es solo una realidad falsa porque cambia con el tiempo. Hoy está ese planeta, mañana no está, hoy está mi cuerpo acá, ya mañana no estará. Hoy vemos esta galaxia, en millones de años ya no estará. Eso es tan cambiante, tan relativo, no es verdad. La verdad esencial siempre es. Concepto filosófico. Shiva, lindo, Shiva, la bondad. Una forma de acercarnos nosotros los shivaístas a esa verdad esencial. El Brahman, la palabra Brahman. La palabra Shiva significa bondad. Le decimos Paramashiva, la suprema bondad. Paramashiva es sinónimo de Brahman. Shiva también es el sinónimo de esa verdad esencial. Shiva está hablando como guru y le dice a su discípulo Vashista, mira Shiva, o sea, yo soy esa verdad como guru, estoy ahí. El vacío. Pero no es el nirvana como un concepto de vacío material, como si fuera la materia oscura, como si no existiera nada en ese espacio. Este vacío que habla aquí no es el del nirvana. Es un vacío porque no hay pensamientos, entonces hay una sensación de como si estoy sin alterarme de todas las influencias externas, pero nosotros llamamos a un estado más elevado del nirvana el samadhi, nirvikalpa samadhi y el mahasamadhi. Entonces este vacío que habla aquí el texto está hablando de que ya como no hay una realidad en este plano material, lo otro es lo que realmente es, y lo denomina vacío, como eso que no tiene materia. El ser supremo, otra forma de llamarlo, es un concepto más como personalista, el ser supremo. Lo llamaríamos Dios, un concepto, pero que no es personalista, sino impersonalista, el ser supremo. Ese ser supremo, la palabra ser es existir en supremacía. No entramos en la dualidad de dioses y diosas y el panteísmo, porque no, el texto Advaita no entra en ese juego. Entonces decimos Shiva, el ser supremo. Shiva, el ser supremo. O sea, lo que es. Y tú eres Shiva, es lo que eres. Todo es Brahman. El uno y sin segundo. Entra con el juego ese de que le dicen el uno, que le dicen el dos. Este es un concepto para reflexionar. Dice, del uno sale el dos, del dos sale el uno, del uno y sin segundo. Y juega con la numerología, pero luego dice, solo es Brahman. Concepto uno sin segundo, Brahman, pero sin llamarlo uno. Solo es el recto discernimiento que nos habla, todo es Brahman. Y no hay más que Brahman. Tú eres Brahman, yo soy Brahman. Todo es Brahman, el conocimiento es Brahman. Lo que está más allá de todas estas formas y estados de conciencia. Las formas que vemos parecieran muy reales, se desvanecen. Y los estados de conciencia son los estados de sueño, de estado de vigilia, el sueño profundo, el estado físico, el estado de este plano material y el plano astral, causal, supracausal, un estado de conciencia. La conciencia viaja entre el inconsciente, los infiernos astrales, hasta lo más oscuro del inconsciente y viaja hacia el supraconsciente, lo más elevado de la supraconciencia. Bueno, cuando habla de eso, entonces nos está diciendo, está más allá de todas estas formas y estados de conciencia. Es conciencia en sí, pero no esta conciencia que cambia y se transforma.
es Satchidananda, Brahman, Paramashiva. Es conciencia porque es lo único que existe, todo es conciencia y nada más. Pero no es el concepto de conciencia de psicología que quiere ahí hacérnoslo notar. El ser supremo que significamos como el puro yo que no tiene palabras para ser descrito. Otra vez vuelve a decir, el ser supremo, o sea, eso que es, pero no está allá, no es ese ser, ese Dios, ese que está allá, ese creador. No, es ese ser que está en cada uno de nosotros. Que significamos como el puro yo. Puro, ya no hay impurezas de avidia, la ignorancia, de Anava, el ego, del karma, la ley de causa y efecto, de Maya, la ilusión cósmica. Ya no es eso, el ahamkara. Difiere ahamkara, ego falso, de Atma, el puro yo, la pureza misma. Cuando decimos Shiva, la bondad, el bien, que no tiene palabras para ser descrito. Hay un discurso de palabras, la neurolingüística que habla que el cerebro funciona con palabras, el concepto filosófico al estudiar libros que están escritos con palabras, ideas que están hechas con palabras. Y luego dice, no puede ser descrito ese puro yo. Es inalcanzable, inamovible, imperturbable, innombrable, impensable. Pero es. Porque cuando estamos en este plano dual no tenemos cómo lograr alcanzar allí esa realización. El estado de sabiduría es realizar a Paramashiva. La forma de realizarlo es a través de la meditación. No es con el concepto de entiendo estos Vedas, sí aprendí, leí este libro. Puedes leerte toda la biblioteca y no vas a lograr la realización. Puedes saberte todos los Vedas de memoria y no vas a lograr la realización. Pero cuando el Guru te explica, como cuando a un niño le dan papilla para que pueda comer, todos somos como niños y el Guru nos está tratando de dar esa papilla de la sabiduría para que aprendamos, podamos digerir esta enseñanza. Y luego viene el maestro y dice, medita, realiza el Brahman a través de la meditación, postura cómoda, columna recta, cierra los ojos, dice, aprende a hacer en la meditación, realiza Brahma Shiva, recuerda, es Shiva, puedes decir Shivoham, realizar. Todos los jueves hacemos meditaciones, también quedan invitados. Jueves a las 8 de la noche por esta misma fanpage. Pueden estar con nosotros haciendo meditaciones shivaístas para que vayan avanzando al lado del conocimiento del satsang, al lado del darshan del Guru, a aprender las técnicas de Shiva Yoga para lograr esta realización del Brahman. Jai Baba Yo Privale Ki Jai. Un gusto haber estado con ustedes. Se despide su servidor, Shivacharya Mahangiri Maharaj. Para preguntas, escríbanos por interno, en la página o en nuestro WhatsApp. En Colombia, más 57 310 8756 222. 310 8756 222. Bendiciones para todos.